Muy buenas noches, estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar algo puntual el día de hoy porque tenemos ya estas últimas dos clases para este parcial, ¿verdad? El día de hoy, y pienso también concluir algo temprano por un cierto compromiso que tengo. Y entonces la idea es pues que concluyamos el tema que habíamos avanzado la semana pasada. Asimismo, recordarles que tenemos una actividad en curso, ¿verdad? De la cual ya algunos han subido. Acuérdense que es una actividad que parte en dos, ¿verdad? Por una parte, pues hablamos de los estándares en la primera etapa y en la segunda estamos hablando de una propuesta, de una oferta desde el punto de vista de una organización. Supongamos que la organización nos contrata y que entonces tenemos que subir o tener redundancia, por así decirlo, pues de nuestro centro de datos o data center a la nube. Y por los motivos de pandemia, pues necesitamos tener todo ese centro de datos en la nube, migrarlo a la nube, y ahí van a encontrar entonces tres propuestas en donde ustedes en una tablita van a ir poniendo todos los elementos que propone cada uno, compararlos contra las necesidades que yo tengo, ¿verdad? Que básicamente son tres servidores que se proponen, compararlo contra la propuesta que nos hace cada proveedor y posteriormente pues yo selecciono y justifico una de las propuestas. Las otras yo también puedo justificarlas porque no las tomé, ¿va? Pero lo más importante es justificar, esta es la propuesta que a nosotros nos convence, suponiendo que somos de la parte de IT, para elevar la verdad a las autoridades, a la dirección o al jefe inmediato a quien corresponda. Bueno, ya dicho esto, también vamos a hacer un poquito de comerciales al final. Bueno, entremos en detalles entonces de nuestra clase del día de hoy. Recuerden que hablábamos de los suministros eléctricos y hablamos de algunos conceptos, ¿verdad? Basados en el voltaje, la corriente, la resistencia, y concluíamos con la parte de la potencia, ¿verdad? ¿Qué potencia decíamos es igual a voltaje por corriente, o la unidad en la que se mide, que es amperaje, ¿verdad? Voltaje por amperaje. ¿Por qué decíamos que era importante? Porque muchos de los equipos que nosotros con los que contamos va a medir, se van a medir en cuanto a esas unidades, a la potencia total que consumen, ¿verdad? Los equipos, los servidores, las computadoras, las impresoras, todos los equipos que nosotros tengamos y que se van a conectar a ciertos circuitos eléctricos. Y con esto viene entonces, o deviene en algo importante, que es el suministro eléctrico, ¿verdad? Bueno, pasando un poquito entonces ya a la parte que nos corresponde, es terminar con este ejercicio, terminar con esta presentación del suministro eléctrico y hablar un poquito de las fuentes, que es un tema que es parte, ¿verdad? O sea que este sería como la segunda presentación. Hablarles también, acordarles un poquito de que estas presentaciones, como bien ustedes han observado, las estamos grabando, ¿verdad? Acuérdense que también yo estoy grabando prácticamente en pantalla las personas que están participando en esta reunión, ¿verdad? A la cual que generalmente han asistido 40 personas, 40 estudiantes de 50 que tenemos matriculados. Bueno, entonces, las fuentes, cuando hablamos de las fuentes,
son parte del suministro eléctrico que nosotros tenemos, ¿verdad? Y esas fuentes, hacemos referencia a fuentes como fuentes de energía, ¿verdad? Que van a satisfacer, pues, todo el equipo electrónico, eléctrico y electrónico que nosotros tenemos dentro de un data center. Nos estamos centrando ahorita en un centro de datos. Entonces, ¿qué pasa con la fuente que nosotros tenemos que tener de energía eléctrica? ¿Cuál es la configuración recomendada? Me gustan un poquito las analogías y las comparaciones para que nosotros desde este punto de vista podamos analizar un poquito mejor las situaciones. Vean ustedes, por ejemplo, ahora en los vehículos, ¿verdad? Cuando hablamos de vehículos, por ejemplo, vehículos híbridos, de un automóvil, de un carro, ¿verdad? Como comúnmente lo conocemos. Vean ustedes que las fuentes de energía, ¿verdad? Para que un vehículo, un carro pueda andar, es el combustible. El combustible que generalmente conocemos viene del petróleo, ¿verdad? Y es el gas, y algunos con gas LPG, etcétera. Y ahora, como bien lo mencionaba, los vehículos híbridos, que lo que traen es una batería. Se mencionan que estos vehículos pues ahora son de bajas emisiones de carbono y todo eso, aunque al final siempre hay una batería que cuando tengamos todos esos desechos de batería, el problema es ver cómo se va a reciclar o cómo vamos a hacer con ese montón de baterías, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. La industria del vehículo entonces está girando en torno a otra matriz, que son las fuentes de energía a través de las baterías, ya no solamente el petróleo. Entonces, lo mismo sucede aquí cuando hablamos fuentes, son las fuentes de suministro eléctrico, ¿verdad? Como bien el tema lo menciona. ¿Y cuáles son estas configuraciones recomendadas? Número uno, la energía eléctrica comercial, ¿verdad? Que es es de la cual nosotros vamos a disponer y que generalmente está disponible, pues, en una red eléctrica, en una ciudad, ¿verdad? Y gracias, pues, a esta energía eléctrica comercial, nosotros podemos tener en funcionamiento nuestros equipos. Luego, pero además de eso, ustedes saben que sucede mucho o frecuentemente puede suceder, como sucede en nuestro país o en otros lugares, no son la excepción, aunque hay de ciudades a ciudades, ¿verdad? Ciudades como Estados Unidos es bien difícil, pues, que la energía, ¿verdad? En algunas de estas ciudades se vaya a ver interrumpida, más cuando los tipos de energía que ellos tienen son, digamos, nucleares, ¿verdad? Otros estratos. Y aquí, pues, usamos, ustedes saben, la energía eh, de la planta hidroeléctrica, del Cajón, por ejemplo, ahora que está construyendo una ahí en Olancho, ¿verdad? Por una empresa china. Y la eólica, que podemos ver hasta ahora, ojalá que esas matrices cambien de suministro de energía, que ya no sea el consumo del combustible como tradicionalmente, ¿verdad? Se estaba utilizando, que eran las plantas térmicas, porque hay mucha emisión de carbón, ¿verdad? Y sabemos que las plantas o la energía hidroeléctrica es más barata, no emite esas emisiones de carbón, de CO2, igual la eólica, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ese es otro tema y que vamos a discutirlo en la siguiente también. Entonces, esa energía eléctrica comercial siempre disponible. Pero como les mencionaba, a veces puede haber algún tipo de interrupción y entonces ahí es cuando entra la siguiente fuente o suministro de energía, que es la UPS o son las UPS,
¿verdad? Las UPS, que significan fuente ininterrumpida de suministro de una fuente de energía ininterrumpida. Eso es lo que en términos significa, pues un poquito traduciéndolo al español, UPS, ¿verdad? Entonces, bueno, Power System ininterrumpida, la U se refiere a esa parte, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se pretende con estos sistemas? Bueno, ustedes, yo ya lo he mencionado, no solamente es suministrar un voltaje, una corriente en un momento dado que tengamos una falla. Volvíamos a las ciudades grandes y volvíamos a los países en donde no se dan tanto estas fallas porque tienen plantas nucleares, etcétera, ¿verdad? Pero que en momentos como, por ejemplo, cuando hay un huracán, en momentos cuando pueden haber un sismo, momentos cuando puede haber X o Y evento, entonces siempre, vean ellos, tienen estos sistemas, ¿verdad? Cuentan con estos sistemas, a pesar de que son ciudades o son países de primer mundo. Entonces no es la excepción con nosotros, ¿verdad? Y más bien es más tradicional, en el caso de nosotros, tener este tipo de fuentes. Fíjense que en muchos lugares, yo les mencionaba al inicio, yo trabajé en la parte de telecomunicaciones y había que subir equipo a muchos de esos cerros para establecer enlaces, ¿verdad? O repetidoras para comunicarse entre ciudades. Y muchos de esos cerros no contaban con un suministro de energía comercial, ¿verdad? O sea, no llegaba a lo que nosotros conocemos como la ENE, ¿verdad? No llegaba hasta esos lugares. Entonces, ¿qué es lo que teníamos normalmente? A veces teníamos un banco de baterías bastante grande, que ocupaba más espacio que en sí el equipo que nosotros teníamos. Y en ese lugar había que estar yendo, ¿verdad? Cada cierto tiempo a revisar ese banco de baterías, a cargarlo. Porque lo que hacíamos es lo que hace la UPS tradicionalmente, convertir, ¿verdad? Una corriente, como lo vimos en el anterior presentación, una corriente, una energía alterna, una corriente de voltaje directo, que es la que viene de una batería, a una corriente de energía alterna, que es la que va a alimentar nuestros equipos. Los equipos están diseñados para ese tipo de corriente, ¿verdad? Para que entre ese tipo de corriente a sus fuentes de poder, podríamos llamarlo. Entonces, están pensados en que siempre van a disponer de una energía eléctrica comercial y que los bancos de baterías o las UPS solo van a ser en tiempos de respuestas no tan prolongadas. Pero vean que yo ya tengo un ejemplo, ¿verdad? Como les planteaba, de lugares en donde sí se han establecido estos bancos de baterías o UPS por tiempos prolongados, ¿verdad? Al no existir una energía comercial. Bueno, ese es uno de los detalles. Y ese es un tipo de fuente, ¿verdad? El otro que nosotros tenemos son las fuentes de generador eléctrico de emergencia, que también es otro que es otro tipo que yo les puedo mencionar que usted utilizaba en esos lugares, en esos cerros en donde yo iba, ¿verdad? Que era un generador eléctrico. Pero en estos lugares, estos generadores también hay que estarlos cargando de energía, ¿verdad? No hace mucho tiempo, digamos hace 2 años, yo me acuerdo, y siempre me ha gustado hacerlo, porque ahí hace mucho tiempo yo también instalé equipo, fue en el cerro de Amapala.
Y en Amapala, bueno, yo instalé equipos en todo lugar de Honduras prácticamente, ¿verdad? Olancho, Occidente, ¿verdad? Norte, Sur. Eh, pero ahorita me trae a recuerdo ese lugar de Amapala, en donde teníamos un generador, no teníamos solamente un banco de baterías, sino que teníamos un generador. Es más accesible, un poquito más accesible, digámoslo así, por lo menos a la carga de un burro, de una yegua, llevar combustible o encargar a alguien que es de ahí, de la localidad, ¿verdad? Pagarle para que apague la planta eléctrica cuando cierto tiempo de usarla, porque no puede una planta también estar día y noche funcionando, ¿verdad? Se tiene que alternar, etcétera. En ese tiempo, bueno, todavía usted sube ahí a Mapala en la punta y todavía no hay energía eléctrica, ¿verdad? Hay energía eléctrica abajo, pero en el cerro, usted no va a ver energía eléctrica. Entonces, va a haber que un tiempo, ahorita yo creo que ya la quitaron, o no sé si hay todavía una torre, pero en aquel tiempo incluso Claro metió una torre en donde tenía sus antenas, pero tuvieron siempre esos problemas. Además de que ahí es una zona donde, cuando hablamos de la seguridad, ¿se acuerdan? Es una zona en donde cae mucha descarga eléctrica y daña los equipos. Entonces, por eso y otras razones, hay lugares en donde realmente es un reto, ¿verdad? Es un reto colocar equipo de telecomunicaciones, etcétera. Honduras es un país con una geografía bastante quebrada, ¿verdad? De los pocos países en donde hay que invertir bastante en las telecomunicaciones. Entonces, vean ustedes, para que tengan idea más o menos esos retos que tienen que tener las empresas, ¿va? Y no se diga las empresas normales también, ¿verdad? En donde hay centros de datos, para traer aquí un poquito a lo que estamos hablando, que son muy parecidos y hay que estar bregando con situaciones, ¿verdad? Como lo de la energía eléctrica, etcétera. Pero hay otras soluciones. ¿Qué otras fuentes alternas entonces tenemos? Estas otras fuentes alternas pueden ser la energía solar, la eólica y las celdas de hidrógeno que en el caso de la eólica nosotros estábamos mencionando. Entonces, la energía solar también ustedes pueden, donde más hemos visto esos proyectos nosotros en la actualidad es en la zona sur del país. ¿Por qué? Porque en la zona sur del país es donde es donde hay, digámoslo así, un ambiente más seco, es un ambiente en donde, ustedes saben, el sol pega más, con más fuerza, más perpendicular, ¿verdad? Entonces, eh, recoge mucho más energía fotovoltaica, ¿verdad? Eh, Ese es el detalle. Entonces, nosotros podríamos tener estas celdas solares, y hay muchas empresas aquí que ya días trabajan también. En la empresa donde yo trabajé en telecomunicaciones realmente no, pero sí habían otras empresas de telecomunicaciones de los Viper que en aquel tiempo sí, para retransmitir sus señales utilizaban celdas solares, que era la otra opción. Y la energía eólica que nosotros vemos en la actualidad, ¿verdad? Que es a través del viento, perdón, es a través del viento, ¿verdad? Esas que ustedes ven ahí en Cerro de Ula. En Cerro de Ula hay una altura y los vientos son tan fuertes, ¿verdad? Que bueno, en el pasado, ustedes saben, muchas naves, la parte de la aviación tuvo problemas. Creo que incluso cambiaron esa ruta, ¿verdad? Los aviones de ya no cruzar por ahí, pero si hace tiempo aquella compañía hondureña, Tansasa, por ejemplo, tuvo un siniestro ahí, y todavía hace un tiempo también algún avión pequeño tuvo también problemas ahí. ¿Por qué? Porque ahí
sopla mucho viento, ¿verdad? Ven ustedes que las nubes bajan rápidamente y eso puede provocar muchos accidentes aéreos. Entonces vean ustedes que la energía eólica a base de viento se ha planificado en ese lugar. ¿Por qué? Porque por eso mismo, ¿verdad? Porque el viento que sopla ahí es muy fuerte y se aprovecha eso para producir energía eólica. También están las celdas de hidrógeno. Entonces, las celdas de hidrógeno también son llamadas células de combustible, ¿verdad? Células de combustible y son dispositivos electroquímicos, el cual contiene un flujo continuo de combustibles y oxidantes que sufren una reacción química, ¿verdad? Y suministran directamente corriente a un circuito eléctrico. Básicamente se basa, eso es nada más para establecer un parámetro de otro tipo de fuente que nosotros tengamos para mencionarlo. Bueno, con esta parte, nosotros concluimos el tema de los suministros eléctricos. Con esta parte nosotros concluimos la parte de suministros eléctricos y quiero pasar rápidamente a la siguiente diapositiva, que se refiere a la certificación de los centros de datos. Vamos a hablar un poquito de la certificación de los centros de datos y, de ser posible, ¿verdad? Y no abarcamos, porque creo que es un poquito largo, vamos a dejarlo para concluir el día de mañana, pero sí vamos a iniciar esta parte de la presentación. Y yo estaba viendo por aquí, estábamos pegándole un repaso. Permítanme. Abrimos aquí, tocamos acá otra presentación, ahí. Sí. Entonces vamos a hablar, ¿se acuerdan ustedes? Concluimos prácticamente, miren, este es uno de los últimos temas, les decía yo al inicio, con los que vamos a finalizar. ¿Por qué? Porque ya vieron, ustedes ya tienen el calendario de esta primera unidad y ya saben que concluimos, como les estaba diciendo al inicio, con la tarea que tenemos, ¿verdad? Que básicamente es una tarea en dos partes. Ojo, porque alguien subió la tarea y vi que solo desarrolló la primera parte, que se trata de los estándares, ¿verdad? Pero acuérdense que hay un segundo ejercicio que trata acerca, voy a volver a repetirlo para los que no estaban al inicio. Hay una segunda, en esa misma actividad, hay una segunda parte de la tarea que trata acerca de una propuesta. Vamos a simular como que a nosotros nos han contratado y que nosotros manejamos un centro de datos y que en la actual pandemia o X situación nos han pedido que todo nuestro data center lo llevemos a la nube, ¿verdad? Porque en la actual pandemia tenemos problemas para estarle dando mantenimiento, etcétera, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que sucede en esa hoja? En esa hoja yo les coloco ya básicamente con lo que nosotros contamos dentro de nuestro data center, ¿verdad? Que son 3 servidores. Ahí van a ver ustedes la descripción de los servidores y para qué sirven. Y esa misma parte nos sirve para enviarles la propuesta a los proveedores de lo que nosotros necesitamos en la nube. Entonces, ¿qué sucede? Los proveedores nos mandan 3 propuestas, nosotros las analizamos, colocamos ahí los ítems de lo que nos propone cada proveedor y al final hay una columna en donde nosotros seleccionamos la propuesta y justificamos, ¿verdad? De hecho, la columna se llama así, justificación. Y justificamos, esta es la mejor propuesta por esto y esto y esto, ¿verdad? Y va a ganar una de las 3, obviamente, ¿verdad? Porque no nos vamos a poder quedar con uno. Y las otras 2, pues no. Pero si podemos poner, ¿por qué no? Justificando por qué no
escogimos esa empresa. Pero lo más importante es la justificación de por qué sí, ¿verdad? En esa sí me van a tener que escribir ustedes. Algunos me han escrito, ¿verdad? Preguntándome eso. Y yo les he explicado ese tema. Tienen que hacerlo de manera sencilla, ¿verdad? Tampoco nos vamos a complicar. Los documentos ya están dados. Obviamente esas columnas y esas filas se les van a hacer un poquito más grandes cuando ustedes metan información ahí, como lo han estado haciendo y como he estado viendo que algunos lo hacen. Bueno, esa es parte de los comerciales. Entonces, entremos a lo que es la certificación de centros de datos, lo que yo les mencionaba anteriormente. Comenzando este espacio de aprendizaje, hablamos nosotros de los centros de datos. ¿Se acuerdan? Hablamos de la información, de lo que eran los centros de datos, ¿verdad? De lo básico. Y hablamos también de los estándares. Pues miren, vamos a finalizar esta primera unidad hablando de la certificación de los centros de datos. Y puede ser información complementaria con la que ustedes cuentan. Y esta información, ¿se acuerdan que también les había colocado un ejemplo que teníamos por ahí de los tipos de certificación, y también ya les había mencionado acerca de esto. Hablando de la información que yo los coloco en el campus virtual, volviendo al tema de que tenemos una actividad y que también seguido de esa actividad tenemos, viendo el calendario, tenemos la prueba la otra semana, ya los materiales, todos estos materiales están subidos en la plataforma. Todas estas presentaciones, ¿verdad? Ustedes las tienen en la plataforma, más me imagino algunos detalles, como les he siempre mencionado, que son apuntes que ustedes deben de llevar, ¿va? Más cuando les digo, esto puede ser una pregunta de examen, ¿verdad? Recuerden, porque son detallitos que en las presentaciones no están. Eso es un 10% tal vez de lo que yo he hablado, ¿verdad? De allí el 90% pues está en las presentaciones y está también en los videos. Esos videos miré que algunos los han visto bastante. Ahí como yo los subo a YouTube veo que tengo en algunos bastantes reproducciones. Puede ser que algunos sean las mismas personas, ¿verdad? Los que no lo han visto o que tienen detalles en donde quieren buscar algo puntual, así como lo estamos grabando hoy, ahí están grabadas y lo pueden ir viendo por lámina, pues, porque si creen que algo se les pasó y está en la lámina, solamente corren el video y se van a la lámina en donde quieren escuchar un poquito de la explicación que yo he realizado. Bueno, la presentación aquí quiere avanzar. Bueno, entonces, volviendo al tema, la certificación de centros de cómputo, ¿verdad? O centros de datos. En esta certificación de infraestructura de centros de cómputo, la norma más conocida es la ANSI, el TIA-942, desarrollada por primera vez en el 2005, en abril de 2005. Y este es una estándar conocido por las telecomunicaciones, el estándar de telecomunicación de infraestructura de centros de datos, como ustedes pueden observar, ¿verdad? Por sus palabras en inglés. Entonces, esta presenta una clasificación de cuatro niveles o tiers, ¿verdad? De la infraestructura de centros de cómputo, según el nivel de confiabilidad, siendo el tier 1 el más sencillo y el tier 4 el que tiene mayores redundancias. Acuérdense lo que yo les he mencionado siempre acerca de la certificación de centros de cómputo. Es como les decía yo, es como la certificación de un centro de reparación o un centro de distribución de equipo. ¿Han escuchado ustedes que dice Yexterio, dice Diunsa o Curazao? Somos centro certificado de LG, somos centro certificado de Sony, ¿verdad? No sé si cuántos han escuchado esa publicidad que a veces nos tiran.
Pero en los centros de certificados, así como ocurre aquí en los certificados de centros de cómputo, hay de niveles a niveles. Obviamente yo puedo ser certificado un Tier 1, ¿verdad? Pero obviamente una empresa que quiere hacer publicidad va a decir, soy un centro de certificado y posiblemente solo sea el nivel 1, que es lo más básico, ¿verdad? Eso también, fíjense, ocurren en otros ambientes. Me acuerdo cuando estaba recibiendo también un diplomado en seguridad, y que hablaba acerca de, y dentro de ese diplomado hablaban de la parte de higiene y seguridad. Fíjense que nos tocó algo bien bonito, que como se hablaba de la higiene y seguridad, es un ambiente ahorita muy necesario a lo que está pasando, ¿verdad? Y, y nos llevaron a unos laboratorios de microbiología. Y fíjense que en los laboratorios de microbiología, así como esas películas, ¿verdad?, que ustedes ven de Hollywood, hay niveles de laboratorio certificado, ¿verdad? Y ustedes ven en esas películas, no sé cuántos han visto ahorita por eso de las pandemias, pero hay películas ahí en YouTube, hay películas ahí en Netflix que hablan de pandemias y ven ustedes que se meten ahí, ¿verdad? Los actores que actúan para proteger a la humanidad y se meten en unos laboratorios en donde va a nivel 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y el nivel 4 ven ustedes que están los virus más agresivos, ¿verdad? Que el ébola, que el otro. Y entre más elevado es el nivel, más protección hay en esos laboratorios. Entonces, más o menos me acuerdo que en ese diplomado, para volverlos a traer un poquito a a esta certificación, ¿verdad?, que estamos viendo de centros de datos para que vean que es algo bonito, por eso les traigo esa analogía, es que uno va viendo pues que necesita más cosas, más protección, y así ocurre en esto. Entonces, por ejemplo, a nivel de Honduras, como les vuelvo a repetir, esa vez nos llevaron ahí en la universidad. Y en la universidad, fíjense que el laboratorio apenas lleva a una certificación 2, ¿verdad? Imagínense los centros de virología, ¿verdad? No, yo no sé si ustedes han escuchado ahorita con las noticias que las pruebas de virología, que esto, que el otro, tienen que ser lugares completamente certificados. Imagínense, en la universidad solo había nivel 2, ¿verdad? Ya un centro de virología tienen que tener un nivel, me imagino yo, 4, no sé cómo lo manejan ellos. Entonces, más o menos así son las certificaciones en los centros de cómputo, para que ustedes más o menos tengan una idea. Ahora, también se usa para seguir con la lectura aquí en la presentación, también hace una división de 4 subsistemas, a saber, y estos 4 subsistemas tienen que ser la parte arquitectónica, eléctrico, telecomunicaciones y mecánico. Y digamos que cada subsistema tiene los mismos 4 niveles, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros hablábamos al inicio y hemos tocado todas estas partes que tiene que ver con los centros de datos, la parte arquitectónica, eléctrica, telecomunicaciones y mecánica, ¿verdad? Y cuando hablamos espérenme aquí que no quiero apartar, sí, y mecánico. Y cuando hablamos de la parte mecánico, ¿qué estamos hablando? Si hablamos de una parte eléctrica, ¿verdad?, se entiende más rápido, pero ¿qué hablamos de una parte mecánica? Hablamos de todos aquellos componentes que tienen que ser, ¿verdad?, rieles, puertas, básicamente, ¿verdad?, para llamar a nuestra mente a algo mecánico. Y cada uno de estos, entonces, vean ustedes si es arquitectónico, por ejemplo, entonces se subdivide en los mismos 4 subsistemas también. O sea que dentro de la parte arquitectónica, si lo miro como un diagramita de flujo, tengo que meter también la parte eléctrica, telecomunicaciones y mecánica.
¿verdad? Y así sucesivamente. Bueno, entonces, cuando hablamos del nivel, de los niveles de la norma ANSI, ¿verdad? 942, el nivel 1 es el básico. Y aquí es donde nosotros hablamos de un trayecto único para potencia y distribución de enfriamiento. Cuando hablamos de un trayecto único para potencia y distribución de enfriamiento, entiéndase por esta parte, es que nosotros pensemos ahorita en nuestros hogares, porque tal vez esto no lo hemos visto en otros lugares o no le hemos puesto atención. Pero pensemos nosotros en que en nuestra casa ustedes tienen una acometida eléctrica, ¿verdad? Pero también tenemos una acometida de las líneas telefónicas, puede ser. Pero también tenemos una acometida del cable coaxial para ver televisión por cable, ¿sí? ¿Qué es lo que hablamos nosotros de un trayecto único? O más bien de un grupo adyacente, o que todo va en paralelo o va a través de un trayecto único, que en lugar de tener yo un cable eléctrico, un cable de línea telefónica y otro de televisión por cable, a través del mismo trayecto único yo pueda tener esos tres servicios. ¿Se podrá? Fíjense que sí. En los países más avanzados, y muchos estudios se han basado en que en los hogares, en lugar de tener marañeros, ustedes se fijan, los países de primer mundo se han preocupado mucho en eso, ¿verdad? De hecho, no quieren tener marañero que nosotros tenemos en los postes. Entonces, se han preocupado, incluso hay estudios en donde se dice que el mismo cableado eléctrico nos puede servir para transportar internet. Ya no va a ser un cable coaxial, no va a ser un cable de fibra, sino que por ahí mismo podemos nosotros, ¿verdad? Tirar se dice, ¿verdad? Así por decir, eh, llevar o conducir la parte de, del internet. Entonces vean ustedes, aquí también se habla de un trayecto único. ¿Para qué? Para potencia. Cuando hablamos de potencia, conózcase la parte de voltaje, ¿verdad? De lo que hablamos en la anterior diapositiva. Y distribución de enfriamiento, estamos hablando, ¿verdad?, de los aires acondicionados. Entonces, vean ustedes, se habla en dos segmentos, pero que al final funcionan en la misma situación. Un trayecto único para la parte de potencia, o sea, los tomacorrientes, energía, luz, como le llamamos, ¿verdad? O sea, los focos, la parte esa eléctrica, pero también la parte de la conexión de los aires acondicionados, de los de humidificadores o extractores, ¿verdad? De humedad, etcétera. Entonces vean que lo llamamos un solo, ¿verdad? Pero ese no tenemos problema, porque ya sabemos que una acometida de entrada eléctrica va a funcionar para ambos. Entonces, luego de eso, cuando hablamos perdón, vean que ya me había pasado para nivel 2, ¿verdad? Estamos hablando del nivel básico, perdón. Entonces, trayecto único. Luego, ningún componente redundante. En este caso, en el nivel básico, vean ustedes que ya me había pasado al siguiente nivel 2, ¿verdad? Ahí hablamos de un componente redundante. Aquí no hay componente redundante. Y cuando hablamos de componente redundante, entiéndase, ¿verdad? Dentro de ese centro de cómputo. Miren, los servidores tienen componentes redundantes, ¿verdad? Si ustedes ven, compran, adquieren un servidor o se meten ahorita mismo a la página de Dell a ver servidores o de HP, van a ver que esos servidores tienen dos fuentes de poder que se pueden cambiar en caliente. Si una falla, entonces entra a funcionar la otra. Eso significa redundancia. No estamos hablando de los equipos, estamos hablando de ese centro de cómputo. Entonces, cuando hablamos que no hay ninguna redundancia, quiere decir que yo, por ejemplo, para proteger ese equipo no necesito tener, por ejemplo, que puede ser 2 UPS, 2 plantas eléctricas. No necesito tener redundancia. O no necesito tener, así como la tarea que les estoy
poniendo ahorita, para hacer un ejemplo, tengo este centro de datos, pero aquí lo tengo, no necesito tenerlo en la nube. O sea, ningún componente redundante, a eso se refiere. Puede no tener un piso levantado. ¿Recuerdan cuando hablábamos del piso falso, el piso y del cielo falso? Piso falso y un piso levantado, ¿verdad? Es susceptible a discontinuidad a partir de actividades planificadas y no planificadas. ¿Qué significa susceptible a discontinuidad? Que muchas veces aquí hablamos de la escalabilidad, para que tengamos vamos a ver si lo puedo retomar de esta manera. Cuando hablamos de la escalabilidad de los equipos, va creciendo nuestro equipo y necesitamos más espacio en los racks, etcétera. Entonces, cuando hablamos de la susceptibilidad de la continuidad del equipo, ¿verdad? Porque va equipo descontinuado, no sé, no solamente hablemos de servidores, hablemos de router, hablemos de redes, ¿verdad? Hablemos de switches que son descontinuados porque esos equipos yo ya no puedo cargarle software más nuevo porque los procesadores son viejos, entonces son susceptibles a la discontinuidad a partir de actividades planificadas o no planificadas. Y esta actividad, cuando la planificamos o no la planificamos, es porque a veces decimos que podemos meter todos esos ítems dentro de un presupuesto, por ejemplo, ¿verdad? Anual, o un presupuesto bianual, o lo que sea, o trianual, ¿verdad? O cada 4 años, y entonces puede ser que lo planifiquemos o no lo planifiquemos, pero ahí va parte de esa susceptibilidad a la discontinuidad. Entonces, el nivel básico es susceptible a eso, ¿verdad? A que algo se descontinúe, ya sea planificado o no planificado. Luego, las 28.8 horas, tiempo de parada anual, ¿verdad? Cuando estamos hablando que un centro de datos, estos en 365 días, pongámosles, o 64, este año es de 365, en ese tiempo, en ese año, yo solo voy a tener 28.8 horas en las que yo programé que posiblemente por la ENE se me va a ir la energía eléctrica, ¿verdad? Ya vimos la alimentación comercial. Entonces la alimentación comercial es el tiempo fuera, es el tiempo downtime, ¿verdad? Que le llaman, o tiempo de parada, que voy a estar detenido y que voy a tener que usar entonces mis UPS o mis UPS, ¿verdad? O, perdón, o me llamó la atención aquí el perrito que está afuera ladrando. O las plantas eléctricas. Bueno, muchachos, vamos a terminar aquí, porque como les mencioné, voy a otro compromiso. Tengo otra presentación que hacer, porque en esta semana que viene lo que es la inducción. Estamos preparándonos para unas suficiencias de otras carreras y otras cositas que tenemos pendientes ahí, entonces estamos un poquito atareaditos. Hoy creo que no tengo tiempo para preguntas, pero mañana, acuérdense que nos vamos a ver mañana, ¿verdad? Y entonces ahí vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas.